con alma de profe mucho antes de llegar a la academia. Hola, soy Angélica, conocida en el bajo mundo como Kika. Licenciada en Educación Especial y Magíster en Educación. He estado dedicada a la formación de otros maestros en procesos de educación inclusiva en tantos lugares del país que perdí la cuenta. Soy fiel creyente de Foucault, el Santo Freire y la Santísima María Montessori. Esto es Cosas de Profes, un espacio sonoro donde narramos las experiencias y vivencias de los maestros desde su propia voz. Un episodio nuevo los domingos cada 15 días. Escúchanos y síguenos en tu plataforma de audio favorita. No te lo pierdas. Bienvenida a este podcast, Neila. Hola, muchas gracias. Primero se acabó el recreo. Ese es el eslogan de este podcast. Te quería invitar hace mucho tiempo, pero no habías venido. Además, no has escuchado este podcast. Bueno, tenía otras obligaciones. Y debo confesarte que me di cuenta que no soy amiga de los podcasts. Me parece mal. Hoy estamos tomando aromática. Le serví a Neila en el mejor pocillo de este podcast, que es el pocillo de la Universidad Pedagógica Nacional. Salud. Salud. Yo normalmente echo pola, eso es la verdad. O meto aquí mojito y nadie se da cuenta. Terrible, terrible. Ney, te quería invitar hoy porque este va a ser uno de los especiales con las de especial. Para la gente que nos escucha y no saben, ella es Neila Fernández Ubaque, es una de mis mejores amigas. Y Neila estudió conmigo en la pedagógica y nos conocimos en la licenciatura en educación especial. Aparte de eso, ¿a qué más te has dedicado, Neila? Bueno, yo he trabajado ya más de 5 años con población mujer. Trabajo con la Secretaría Distrital de la Mujer. Bueno, antes de eso, obviamente ejercí muy poco la licenciatura en Educación Especial, pues en Santa Marta, en Bogotá, y pues bueno, ahorita sigo, pero ya solamente con población mujer. Y ahí hago, pues, digamos que talleres de empoderamiento femenino. Estuve trabajando con el tema de la política pública de mujer y equidad de género, Sí. los 8 derechos de las mujeres, reconocerlos, apropiarlos y pues hacer de ellos una mejor calidad de vida para cada una de las mujeres que pues allí nos visitan. Y ahorita estoy con un proyecto súper bonito también, que es con el Sistema Distrital de Cuidado, que también hace parte de la Secretaría de la Mujer. Eso es el tema de las manzanas del cuidado, ¿sí? Exactamente. Ok. Y allí trabajamos también con mujeres, pero pues la idea también es que se acerquen hombres cuidadores. El tema principal es precisamente eso, los cuidadores. Y allí pues ha sido un trabajo también maravilloso, aprendiendo todos los días. Gracias, Ney. Y el asunto es que yo siempre te he dicho que pues también es otra forma de hablar y explorar la educación especial desde la inclusión a los temas que tienen que ver con el género femenino, ¿sí? Y ese empoderamiento de las mujeres, de lo que vienes trabajando hace más de 6 años, o sea, llevas harto tiempo en esa secretaría, y además que también formas a mujeres o has formado mujeres dentro de la Secretaría de la Mujer. Sí, pues ese es mi rol. Yo soy formadora. Allí pues tenemos diferentes cursos. Inicialmente lo que te comentaba con el tema de los 8 derechos de las mujeres, pero aplicado desde las herramientas de la tecnología, de la comunicación, se me olvidó, las TIC. Y allí, pues obviamente, a través de que ellas aprendan a manejar el computador, o sea, es como cerrar un poco esa brecha educativa. Pues si sabemos, más hombres manejan un computador que las mujeres, digámoslo así. Y allí, pues lo que se hacía en ese caso era eso. O sea, como a partir de manejar el computador, aprender los 8 derechos de las mujeres, seguridad digital, todo el tema, pues sabemos que se trabaja la violencia, entonces mitigar un poco los riesgos que se viven en Internet, y que trabajamos también no solo con mujeres adultas de los 18 años en adelante,
sino también trabajamos con colegios, ¿no? Ah, ok. ¿Y qué hacen Una con los época. colegios? En la época de colegio estuvimos trabajando todo el tema de seguridad digital Ah, y ok. violencias de género. Como el acoso cibernético, una cosa así. Exactamente. Sí, eso, hay una serie de violencias digitales que pues nosotros estamos expuestos, simplemente a veces lo tomamos como Ujú. algo normal. Y es, por ejemplo, en el caso de los niños, un tema que se llama el grooming. Y es, tú hablas con alguien, bueno, nos ha pasado también hasta los adultos. De hecho, había un comercial súper fuerte en donde nos mostraba, por ejemplo, cuando conocemos personas por las redes sociales Ajá. y obviamente montan unas fotos, unas características de la persona, pero realmente no son. Ok, ok, ya. Entonces, pasa mucho también en los niños y los adolescentes Ajá. que se hacen pasar por la misma edad. Si tiene 15 años, entonces el señor o la señora se hace también pasar por 15 años. Ya cuando los citan, pues son adultos. Ok. ¿Sí? Qué Y peligro. hasta los mismos que hacen grooming se encuentran Ok. porque se hacen pasar por la misma edad. Vamos a darle un poquito de pausa, Neila, y nos vamos a centrar un poquito es en tu vida también. Además de ser profe y dedicarte tantos años a la Secretaría de la Mujer, tú eres una persona, una mujer viajera. ¿Qué tantos lugares del país has recorrido y a dónde has ido? Bueno, pues sí, me hace falta muchísimo conocer de Colombia. Realmente mi país es maravilloso y cada escenario siempre nos va a regalar algo súper Ajá. diferente, empezando por la cultura, el clima, son muchísimas cosas que pues nosotros deberíamos como explorar más. He conocido, bueno, sitios como de Cundinamarca, Ajá. Lo Quindío, que uno dice pueblear, pueblear, Neila es de pueblear, ese me encanta, plan. me encanta pueblear. Pues estuve viviendo pues en Santa Marta, conozco Ajá. Cartagena, bueno, pues digamos que como las ciudades principales. Em, Hice pues mi primer y hasta el momento el único viaje a Perú sola y fue una experiencia también pues muy chévere. Em, y no sé, o sea, es que ahorita se me escapan como los nombres, pero sí he ido a varios lugarcitos de Colombia. ¿Y cuánto tiempo duraste en Perú? Porque siempre duraste Casi un mes, casi un mes. casi. Y viajaste sola. ¿Qué tal esa experiencia de viajar sola por otro país? Bueno, primero, siento que obviamente las limitaciones están en la Ajá. cabeza, ¿no? Entonces, yo me considero que muchas de las personas quizá me ven muy débil por lo chiquitica, por, bueno, muchísimas cosas. Sí. Entonces, eso, si yo me dejara llevar por eso, ya Ajá. sería un limitante grandísimo para no hacer lo que me gusta hacer. De hecho, soy muy arriesgada en muchísimas cosas. Entonces, cuando hice el viaje, yo dije, bueno, si le digo a mis amigas, no tienen tiempo, no alcanzaron a ahorrar o alguna cosa, entonces empecé a hacer mi viaje, a planearlo sola. Sí. Lo que hice fue, llegué en avión allá a Perú, pero el viaje por dentro sí fue todo por tierra. Ok. Realmente uno no viaja sola, uno en el camino siempre va a conocer Gente. personas que te van a guiar Y ángeles en el y camino. que de pronto ya han hecho el recorrido, entonces dicen como, bueno, entonces puedes hacer esto, cambiar la ruta, si te gusta tal cosa lo puedes hacer. Ajá. Entonces, bueno, llegué allá, conocí a una mujer chilena que también es muy viajera y ella me dijo como, mira, puedes hacer esta ruta. Yo tenía pensado ir Ok. hasta Puno Ajá. y si podía pasar ahí a Bolivia, pero bueno, por tiempos no podía hacerlo porque realmente pues viajar por tierra también es larguito el Sí. tiempo. Entonces ella me dijo, bueno, si quieres hacer turismo vivencial, te Ok. quedas como unos días ahí en Puno Puno. y Ajá. me quedé en la isla Amantanín, Sí, sí, en sí. donde conocí pues de sus costumbres. Allí obviamente me dijeron como, esto comemos, esto hacemos. Bueno, realmente a mí me dio un poco como el mal de altura, Uy, que se llama sí. soroche. Sin embargo, yo ya había presenciado esa, digamos que ese síntoma cuando fui al Nevado del Ruiz, Ok. ¿sí? Y eso fue pues digamos que como un año, 2 años antes. Entonces ya estaba como preparada.
Ya después bueno, después de haber hecho el turismo vivencial ahí, regreso a hacer la ruta para conocer lo que más pudiese en cada uno de las ciudades. Y llegaste hasta Machu Picchu. O sea, ahí empecé en Puno, Ajá. empecé a regresar. Entonces de Puno me fui para Ica, Ok. que en Ica es donde está la laguna artificial, Sí. y donde se hace, pues, no me acuerdo el nombre, pero que uno se sube en un carrito Sí, sí, y sí. bueno, una adrenalina súper chévere. Y ahí, bueno, también fui, pues, a una playita. De ahí, entonces, ya me regresé, me fui para... Ah, no, primero empecé en Lima, Ajá. luego me fui para Arequipa, Sí. me fui para Puno, en Puno empiezo a Empezaste el regresar. camino. Entonces, me regreso a Ica, de Ica ya voy para Cusco, que Sí. Cusco es donde está, pues, la mayoría de lugares como más turísticos. Allí obviamente conozco Machu Picchu, la montaña de los siete colores, el Valle Sagrado, o sea, fue espectacular. Y así duré casi como 2, 3 semanas. Sí, no, sí, como 2, pues para poder recorrer un poco más como El lugar. pasé Navidad por allá, pues obviamente Sí. en otro país. Las culturas pues son totalmente diferentes, pero fue chévere. Pues se pasó con turistas, entonces Sí. cada uno aportaba desde su país cómo se celebra Claro. de Navidad. Eso es bien Y fue chistoso muy chévere. porque yo en un tiempo estuve en un viaje, no me acuerdo el lugar exactamente en este momento, y pasé un 31 en ese lugar. Y me acuerdo que eran como las 7 de la noche y la gente, bueno, en mi país se celebra con una bebida y tomaron a esa noche y todo el mundo celebramos el año nuevo de ese país con un trago, un shot de guaro. Y luego, al medianoche del 31 pues celebramos los colombianos, ¿no? Pero entonces es divertido como unirse a esa celebración de otra gente, de otra cultura, de otros países que tienen unas vainas también bien distintas, ¿sí? Entonces eso es una cosa bien, bien interesante cuando uno viaja. Sí, algo que me causó muchísima curiosidad y bueno, pues sabemos que como que en Argentina hacen muchos asados, ¿no? Sí, Y resulta que ese día fue como, bueno, estamos cortos de dinero, había una pareja de argentinos ajá. y ellos dijeron como, no, consigamos la cabeza del marrano. Uy, Y entonces todos como, bueno, y se fueron, la consiguieron, sí, y eso salió un montón de carne sí, eso sale resto. que repartían y repartían, eso no se acababa. Sí, eso sale Es resto. una cosa súper deliciosa. Pues acá la cabeza del marrano la conozco solo en lechona. Sí, Ya. Pero ya la forma como ellos lo hicieron de sacar fue impresionante. chévere. Ney, y en ese sentido, ¿tú también crees que lo que has recorrido en viajes, porque igual, digamos, ahorita no lo tienes tan presente, pero si has viajado en la idea de pueblear en muchos lugares, ha marcado también un poco tu vida y tu estilo de vida? Claro, claro. Cuando uno sale del colegio, pues uno como que todavía Estás siente explorando el mundo. exactamente. Cuando ya yo empiezo a salir, por ejemplo, a vivir sola, que me tocó ir a vivir sola a Santa Marta, en donde no, allá no tenía ni familia ni amigos, sino los que conocía, era como mis compañeros del trabajo. Sí. Fue empezar a explorar eso del riesgo. Como, bueno, tomé la decisión de irme primero, no sé a dónde voy a llegar, porque ni siquiera tenía vivienda. Ya llegaré. Entonces fue como empezar y cuando uno como que suelta esos miedos, todo se va dando, ¿sí? Entonces, bueno, ya después, al llegar allá, ya tenía obviamente donde vivir, ya estando estable con el trabajo, pues empieza uno como a organizarse. Y ahí empieza como esta parte de empoderarme, Ajá. de decir, bueno, tú puedes o sea, o me dejo morir o, ¿sí? Pero algo que yo siempre he pensado de ti, Ney, es que pues tú no le tienes miedo a nada. Sí, en ese sentido, sí tomo muchos riesgos. O sea, podríamos decir incluso que soy más miedosa yo que tú, o sea, hasta de montar en un avión. Sí, en ese sentido, o sea, es bueno, pero también es malo porque precisamente eso, o sea, como que no se miden los riesgos y bueno, salen cosas muy chéveres Sí. cuando uno se arriesga, ¿no? Pero también cosas que uno dice como, uy,
debió haber cambiado como esa decisión, pero bueno, de todas maneras uno aprende. Se vivió y se experimentó. Exactamente. Entonces, Ney, y llegaste en ese momento ¿a qué? A Cartagena, a Santa Marta, perdón, a Santa Marta. ¿Y empezaste a trabajar en qué? bueno, allí con una IPS. Ajá, Entonces se hacía terapia, pues ahí sonaba feo, pero era terapeuta en educación especial. ajá. Y allí, pues obviamente yo tenía pacientes, que no se hablaba obviamente de estudiantes, sino pacientes, Ujú. en los que se les hacía trabajo educativo. O sea, Claro, como de, se me olvidó, de accesibilidad, ¿cómo se sí, llama? adaptación. Adaptación, ¿sí? Sí, Entonces y hacía adaptaciones, también tenía adultos. ok. Y el asunto es que muchas IPS contratan a educadoras especiales para promover y fortalecer esas habilidades de la vida diaria en aspectos más un poco literalmente educativos y pedagógicos. Pero no por eso no nos dejan de llamar a veces terapeutas o sombras, pero pienso que nuestro rol a veces suele ser un poco más en lo pedagógico y educativo, ¿sí? Y pues muchas profesionales sí hemos trabajado en muchas IPS, porque así nos toca, es la vida. Y también a veces creo que fueron unos de nuestros primeros trabajos recién salidas de la universidad, ¿no? Sí, antes de eso tuvimos el trabajo en el colegio, en el innombrable. El innombrable. Y que pues, de todas maneras fue una experiencia también para darse cuenta uno de qué modo también la educación es como un colchón para ciertas Claro, entidades educativas, ¿sí? totalmente. Instituciones educativas. Porque yo sentí en ese colegio que allí para ellos la discapacidad era una fuente de ingreso, o sea, Sí, más que que... como el hecho de lo humano, de sentir que la persona realmente que aprendiera, Ujú, si no éramos, no, el Estado me da bono ajá, por tener tantos chicos con discapacidad, entonces hagámoslo negocio, ¿sí? claro. Y entonces para eso Así lo tengo que percibo. contratar a un profesional, pero hasta ahí, para de contar. ¿Mm? Exactamente. Entonces, esa fue una experiencia de pronto como que me desilusionó un poco. Sin embargo, pues uno está recién salido, ¿no? Es cuando empieza a enfrentarse a las realidades. Y, y bien, entonces, Yo creo que algo que hablábamos con Paola, para las personas que nos han venido oyendo en los distintos capítulos de este podcast, hablábamos con Pau y Pau me decía, pues mi primer trabajo fue el trabajo que tú nos ayudaste a conseguir. Y yo no me acordaba de eso, pero yo siempre tuve en la cabeza la idea de que cuando salí de la universidad yo ya tenía que tener trabajo, el trabajo que fuera, pero ya tenía que estar laborando, ¿no? Y me conseguí ese trabajo y claramente llamé a Neila, que es la persona que tenemos hoy, y llamé a la Pau. Y lo mejor de ese trabajo no fue el trabajo, sino trabajar juntas, porque realmente nos hacíamos el ambiente más ameno en medio de ese caos, de ese colegio y las problemáticas y las dinámicas complejas y aprender de la vida laboral en un colegio, que cuando uno recién sale de la universidad, pues uno a veces como que no tiene tan claro esa dinámica, ¿no? Entonces creo que fue también como un primer inicio para darse cuenta que la vida laboral de los maestros y más en aspectos de cómo se mueven las instituciones educativas, por el momento privadas, que era el único referente que teníamos, pues nos dio una idea de cómo podía hacer otras vainas, ¿no? Entonces, lo mejor de ese trabajo fue haber trabajado juntas. sí, claro. Y ya. De todas maneras, sí, fue obviamente un apoyo porque uno tiene una educación, ¿sí? O sea, me refiero al hecho de estar en la universidad, pero ya al enfrentarse empieza como esa situación de, bueno, ¿y cómo es que tengo que hacer? Porque, Ajá. o sea, ya cuando uno está en el que hacer, o sea, pasan muchas cosas. Entonces el hecho de estar apoyándonos, Ajá. eso fue muy gratificante y Totalmente. todas aprendimos muchísimo de ahí. Sí. Entonces ya estaba la decisión si nos quedábamos o nos O nos íbamos, íbamos. pero nos fuimos. Nos fuimos. Y ahí es otra historia del camino. Ney, bueno, y entonces tú ya tienes esa experiencia trabajando como pues educadora especial, pero quiero hacerte la pregunta que normalmente también hago en el podcast y es, ¿qué te llevó a estudiar una licenciatura, pero en especial pues de la carrera que hicimos, ¿sí? Porque trabajar con estudiantes pues es una cosa, pero trabajar para personas con discapacidad te lleva a pensar otros asuntos, ¿sí?
Entonces, ¿qué te lleva a la pedagógica a entrar a la licenciatura en educación especial? ¿Por qué elegiste esa y no otra? Bueno, realmente yo tuve una época en mi adolescencia en la que estuve muy en clínica. O sea, me refiero, me estaban haciendo un montón de exámenes Ajá. para averiguar si yo tenía algún diagnóstico, ¿no? Entonces allí yo estaba muchísimo en todas los médicos, o sea, yo pasé por las manos de todos. Entonces allí había un consultorio, pero de hecho, antes de eso me llamaba mucho la atención como los niños con síndrome de Down, ¿no? Ajá. Y cuando yo estoy allá en el médico, vi entrar unos niños con síndrome de Down a un consultorio. Sí. Entonces yo fui a mirar y ahí decía educación especial. Mm, Entonces fue cuando, eso fue como en octavo más o menos. Y empecé a averiguar, o sea, eso es una carrera, ¿eso qué Ajá. es? Y allí empecé yo a investigar en la biblioteca de mi colegio Ok. y allí había un libro que era educación especial. Ah, vea, Entonces pues. yo, pues obviamente el libro lo podíamos sacar como por una semana. Sí. Entonces mi mami, súper linda, me lo fotocopió. Yo, mami, quiero este libro porque yo creo que quiero estudiar esto. O sea, en ese momento como yo estaba entre derecho, o sea, algo que tuviera que ver como con el tema de defender a las personas. Ok. También me encantaba, me encantan. Los animalitos, también Ajá. quería como veterinaria, porque Sí. ya había tenido un montón de animalitos. Pero entonces educación especial fue como que saliendo ahí y al leer un poco de ese libro como que me llamó la atención. Ya cuando salgo del colegio, pues bueno, toca primero mirar la economía. Entonces no estaba para pagar una universidad Privada. privada. Me presentó a la pedagógica y bueno, allí paso. Y ese es como el inicio del por qué. Sí. Y tiene que ver pues con unas razones también pues personales que estuviste ahí por esa época examinando mucho, Eso, ¿no? sí, eso, el estar ahí y el estar ahí, o sea, el hecho de estar ahí, darme cuenta que eso existía Listo. y que sí me llamaba la atención. Claro. Y llegas a la universidad, me conoces y cambia tu vida. Ah, ok. Y bueno, cuando estabas haciendo la licenciatura, ¿te sentiste aún más segura de estar ahí? Estudiando eso, Sí. realmente cuando yo llegué como a quinto semestre, yo me quería cambiar de carrera. ¿Sí? Sí, llegó el punto en el que yo dije, no, esto no. Pues digamos que por la temática y porque también había muchas cosas alrededor que en ese momento, o Ujú. sea, como que el educador especial no tenía de pronto, por ejemplo, la fuerza ahorita tiene un poco de ¿Qué fuerza, tiene hoy a en día? esa Sí. época, exacto, porque ni siquiera, o sea, en los colegios estábamos como están ahorita, Sí. Y es en, que yo digo que es por lo que ha tomado fuerza y está un poquito de moda el tema de la inclusión. ¿Sí? exactamente, para esa época, pues digamos que era como muy superficial. Sí. Entonces yo me dije, me pregunté cómo, ¿será que esto sí, ¿Sí sí me tiene va a campo dar de laboral? comer? Ah. Entonces ahí empiezo yo a dudar Ujú. un poco de la carrera. Ok. Pero ya, pues finalmente pues la termino y pues un poco de lo que hablábamos al comienzo y es como el camino lo va llevando a A uno. uno. Yo realmente no, sí de pronto llegué a pensar como el tema de derechos, Ajá. pero no me imaginé estar en la Secretaría de la Mujer, por ejemplo. Y fíjate que te ha llevado a hablar precisamente, por ejemplo, de lo que me decías de los 8 derechos de las mujeres, ¿sí? Que es algo que aún así también siempre te ha movido. Y que yo en algún momento te decía que eso no implica que no hagas inclusión, ¿sí? Entonces, y bueno, y sales de la universidad y dices como, bueno, ¿esto será que sí me va a dar para llenar la nevera? Sí, sí, no, ya después empiezan a darse las cosas. Obviamente, si uno se queda quieto, pues. Y hasta el momento, pues, digamos que educación especial como tal, Ajá, de pronto, como dice Ángel, el tema de la inclusión, ¿sí? sí, Porque son otros ámbitos, pero sin embargo siempre va a estar, eh, pero como tal, de pronto de adaptación y ese ujú, tema ya ahorita no lo hago. sí. Tu experiencia va hacia otro lado. Exacto. Ney, en todo este tiempo que llevas trabajando en la Secretaría de la Mujer y todo lo que has venido aprendiendo en tus viajes y en tu rol como profe y formadora, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje?
Mi mayor aprendizaje realmente sentir que soy privilegiada de la vida que tengo. ¿Sí? ¿Te parece? Claro, Súper. claro, porque digamos que he estado rodeada en tema de violencia. ¿Sí? Ajá. Y poder, digamos que contar con una familia en donde la violencia no fue su fuerte, ¿sí? Sí. Aprender también cómo a reconocer que si yo siento que un hombre, la mínima palabra de violencia o que me haga sentir menos, de ahí tengo que salir, ¿sí? Y eso es la fortaleza de decir, no me puedo, ¿cómo se dice? Apegar, ¿sí? Ajá. En ese sentido del tema, porque el tipo me dijo linda y ya luego me va a pegar, entonces me quedo Ajá. ahí, no. Como que Diga, has sabido identificar esas cosas, sí, ¿sí? sí, eso sí, digamos que uno, a partir de las experiencias de las otras mujeres, Ujú, uno aprende, ¿sí? Aprende más a ser un poco empática, ujú. el tema de la sororidad, allí pues obviamente también como que se fortalece. Realmente yo estaba rodeada de mujeres, yo estudié colegio femenino, la carrera de por sí es Y femenina. teníamos como dos compañeros hombres, tres y para de contar. Exactamente. Entonces me ha sido como una experiencia muy chévere. Y sí, el aprendizaje es eso, o sea, como sentir que, que lo tengo todo, en el sentido de, Tienes una red de apoyo muy bonita. sí, exactamente. Entonces, Ney, y en ese sentido, por eso te viniste hoy de color púrpura, me porque, gusta el color. pero bien hemos visto un poquito las que seguimos algunos movimientos también de mujeres y en esa misma línea de movimientos feministas, que también ciertos colores han caracterizado estos movimientos porque pues también implica una reivindicación propia, pero colectiva de unos derechos. Y creo que en esa onda también se han movido un poco las secretarías distritales en general, ¿no? Y aparte de que te guste, te sientes identificada también como con esos valores un poco como, o como esas ideas que tú y yo también en algún momento hemos compartido en equidad de derechos. Mm, sí, sí, claro, obviamente uno tiende a, a tomar la vivencia, pero hay muchas cosas con las que no, sí, Que no compartes. exacto. Entonces, por ejemplo, es algo muy feo que es como cuando alguien te está conociendo y te preguntan, bueno, ¿dónde trabajas? Secretaría de la Mujer. Ah, usted es feminista, Sí, y ¿sí? eso no necesariamente implica... Exactamente, no necesariamente yo tengo que ser una feminista para, sí tiene que ver, Ujú, obviamente, el conocer, el respetar, empezando por ahí. Muchas de, pues, obviamente de las, como de las em, actitudes, como situaciones que se ujú. presentan, obviamente estoy en contra de la violencia hacia la mujer, sea por la forma que sea, pero hay muchas otras cosas que sí realmente no comparto. Pero Sí, pues son cosas de pronto muy superficiales. que tú y yo también lo hemos charlado en nuestras conversaciones diarias y matutinas, porque para charlar en WhatsApp y en todas las plataformas de redes sociales sí estamos listas. Y que claramente hay cosas con las que estamos muy de acuerdo y creo que le apelamos mucho al asunto de ese autocuidado que podemos tener las mujeres, de ese autocuidado colectivo, de dejar esas violencias a un lado, pero hay vainas de pronto, sí, lo que tú dices en ese término superficial, que realmente no compartimos de los movimientos como tal, de pronto más feministas, más radicales, Radical. ¿sí? Y además porque tú y yo también creo que, o por ejemplo, sobre todo, creo que tu crianza familiar también ha sido muy libre, o sea, siempre te han enseñado a ser muy libre. Y eso también te ha llevado precisamente, pienso, a esa postura de trabajar, por ejemplo, en instituciones como la Secretaría de la Mujer. Sí, sí, eso es una ventaja. Empezar a decir como, bueno, si quiero hacer o no quiero hacer, o sea, tomar la Ajá. propia decisión, eh, pues para llevarlo a donde uno esté. Afortunadamente allí han sido muy buenos procesos en los que todos los días aprendo, o sea, yo no solo llego a impartir un conocimiento, sino que las mujeres me enseñan y me Ujú. enseñan un montón, ¿sí? Y no tienen que ser mujeres que hayan hecho,
carrera, no, han tenido es una experiencia de vida, que Exactamente. también es muy válida. Ujú. Sí, entonces es empezar a reconocer todo lo que nosotras como mujeres tenemos ahorita Ujú. por el hecho de ellas, por ejemplo, en el tema de las cuidadoras. Ajá, Em, yo vengo de una familia en la que mi mami sí se quedó en casa a cuidar de nosotros y mi papá sí, pues era el el proveedor. proveedor, exactamente. Entonces, cuando ya uno empieza a ver el tema de las manzanas del cuidado, uno dice, bueno, pues que eso era como la regla, ¿sí? Pero ya después empezar a ver el hecho de que cuántas mujeres se quedaron sin estudiar, Ujú, sin terminar su carrera también, ujú. sin aprender, por ejemplo, a montar bicicleta, ¿sí? Por miedos, porque no tenían la Ujú. bicicleta, ¿sí? Y ahorita ver allí mujeres de pues, adultas mayores, mujeres, porque aún se ve en mujeres jóvenes Sí, que están dedicadas solo al hogar y se les hace muy difícil poder terminar sus estudios y eso. Entonces, por eso te digo que uno no termina de aprender allí. Es muy chévere. claro. Y después de todo esto, Ney, tú tomaste la decisión de hacer una especialización. Ah. ¿Crees que eso te ha complementado o que dijiste en algún momento como que, oiga, debo seguir o continuar mi formación con una especialización? Sí, claro, pues la idea es que uno pueda, lo que más pueda aprender, la especialización obviamente tiene que ver con el tema pues, comunitario, como Ujú. trabajo con población, ¿Cómo es que se llama? especialización en gerencia social. Súper. Entonces allí, porque eso era otra cosa que no comenté, y es que en los sueños que uno tiene de adolescente, yo quería que ya cuando tuviera la carrera, Ajá. montar una fundación. Digamos que todavía está ahí como en el aire. En gerencia social, obviamente nos aterriza un poco Claro. el tema de, pues, que es formar y mantener una fundación, pues porque hoy sabemos que es un tema que ha ido decayendo, pues porque ya la gente siente es que debe lucrarse con una Totalmente. fundación, pero no realmente el sentido humano Ajá. de la ayuda que se quiera prestar. Claro. Y en el anterior capítulo, cuando también estuvo Pau, que aquí también hay que mencionarla, también Pau decía que nosotras tenemos un sueño en común y es poder montar algo propio, más allá del asunto literalmente de lucrarte, de poder brindar pues un apoyo o poder aprender o seguir aprendiendo, de montar un pequeño jardín, un pequeño colegio, una pequeña fundación. Y en un momento estuvimos muy cerca como de hacer esos asuntos, pero claro, la economía no siempre es tan fácil. Y entonces nos ha tocado a veces replantearnos esos temas, pero el sueño no deja de estar ahí presente. Claro. Digamos que antes la fundación era como al tema de la discapacidad, en mi caso, ¿no? Sí, Y ya ahorita la fundación es el ha tema de cambiado la mujer. idea. Exacto. ¿Por qué? Porque ya estaba más inmersa en ese tema y allí también se puede trabajar el tema de la discapacidad. Claro, y los sueños no siempre tienen que ser iguales a como uno se los imaginó la primera vez. Los sueños pienso que también se deben ir transformando, ¿no? Sí, obviamente cada experiencia, cada Ujú. aprendizaje hace que todo se vaya, pues sí, cambiando, transformando. Pero pues esperar algún día no muy lejano la podamos tener. Pero sí. Ney, y cuéntanos un poquito qué es ese tema de las manzanas del cuidado para quienes no somos expertos y no conocemos qué es la manzana del cuidado. Bueno, las manzanas del cuidado están a partir de, pues, de la Secretaría Distrital de la Mujer. Allí hay como, pues sale como una ramita que es el Sistema Distrital de Cuidado. Ajá. Y en el Sistema Distrital de Cuidado lo que se hace es crear manzanas del cuidado en donde hayan diferentes servicios para las mujeres. Todos dirán, pero ¿por qué una manzana y no por qué Sí, otra cosa? sí, esa es mi Entonces, pregunta también. ¿Qué tiene que cuando a ver ti la te manzana ahí? dicen, cuando a ti te dicen, dele la vuelta a la manzana con una maleta el 31 de diciembre, ¿tú qué piensas? Que es como alrededor de la zona de donde vivo. Exactamente, entonces no estás tan lejos de saber qué es una manzana del Ah, cuidado. ok. Entonces, cada manzana tiene pues un perímetro y la idea es que los servicios estén cerca a las mujeres, Ok. sí, al perímetro, ¿sí? Entonces, existe una entidad ancla
que es, por ejemplo, un CDC, es por ejemplo, en el caso de la localidad en la que yo estoy ahorita, que es la localidad de Engativá, está en el Emaús, que es un centro de salud, el CAPS, Centro de Atención Prioritaria en Salud, y allí se crea lo que es la entidad ancla. La entidad ancla es como la mamá, ¿sí? Como la que dice, bueno, está bien, yo les presto el espacio, y viene Secretaría de Cultura, Secretaría de IDARTES, viene Secretaría de la Mujer, Secretaría de Integración, porque cada uno de ellos prestan un servicio. Pero entonces debe quedar siempre cerca al lugar donde se priorizó la manzana, porque eso es con previo estudio, digamos, en donde hayan más cuidadoras, aunque sabemos que por todo lado hay. Claro. Pero pues por estructuras, por infraestructuras, por eso están en ciertos puntos. Claro, y trabajas en la localidad donde viví casi toda mi vida. O sea, yo soy de barrio. La gente creerá porque escucha mi voz, porque hay gente que me lo ha dicho, es como, tú pareces muy gomelita. No, amigo, yo vengo de barrio popular y allá de los extremos de la ciudad, donde había que levantarse 2 horas antes para llegar temprano a la universidad. Es lejísimo. Es lejísimos, el transporte es muy difícil. Neila, que trabaja en estos momentos en la localidad, lo sabe. La entrada y la salida del pueblito, porque en realidad le llamábamos en esa época Engativá pueblo. Pero sí, se siente. Se siente. Yo no lo se conocía. Siente la idea, ¿cierto? Cuando recién fui, yo sentía como que en serio estaba fuera de Bogotá. Sí, literal. Y entonces para salir o entrar del pueblito de Engativá pueblo, te puedes demorar a veces 1 hora, 45 minutos en trancón para salir. Aunque claro, ahorita las secretarías han priorizado otras vías, pero aún así la congestión que hay es muy grande. Y es también porque pienso que ha llegado mucha población a Engativá. Normalmente a estas zonas periféricas llegan poblaciones desplazadas, que eso no es un secreto para nadie, y también es una zona empresarial. Hay muchísimas empresas, entonces mucha gente llega a trabajar al extremo de la ciudad, y esto es casi llegando al río Bogotá, prácticamente. Sí, entonces, eso es una manzana, ¿sí? Retomando el tema de la pregunta. Y entonces, ¿qué pasa? Que quedan cerca. El centro día, queda cerca, bueno, integración social, o sea, todas esas secretarías deben quedar cerca para que a la mujer se le facilite. Listo. Entonces, una mujer, bueno, sin embargo, dentro de la manzana, siempre debe haber pues, el servicio como con un espacio. Entonces, en las manzanas del cuidado que hay, tenemos el servicio de lavandería, que es donde las mujeres pues, van y llevan la ropa, y la dejan allí, llevan su jaboncito, se les lava, se les entrega seca y doblada, y mientras que en ese espacio, ¿qué pueden hacer ellas? Por lo general, utilizar uno de los servicios, o varios, con el tiempo que les alcance, de ahí mismo de la manzana. Entonces, ¿qué pueden ir a hacer? Aprender a montar bici, en el caso de formación complementaria, tenemos cursos con el SENA, cursos de sistemas y cursos de inglés. Y también pues un curso específico que se llama Herramientas para las Cuidadoras en el reconocimiento de su trabajo de cuidado, que es un curso que en alianza con la Universidad Nacional se saca. ¿Sí? Y entonces es allí donde se empieza a reconocer, se les empieza a decir a ellas la importancia de ser una cuidadora. Porque digamos que en la mayoría de los países o de los países que ya hablan un poco como el tema de la economía del cuidado, no tienen una infraestructura, ¿sí? Entonces nosotros, Bogotá, somos casi que pioneros en ese tema de decir, hay un sistema de cuidado, ya se está llevando a cabo y estos son los resultados. ¿Y esto de los sistemas de cuidado también corresponden a un tema de política pública? Sí, pues digamos que la política como tal no está. No está, claro. Pero sí, más adelante va a haber, porque ya tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de la Igualdad, el Sistema Nacional del Cuidado. Y eso también, pues, es un avance grandísimo, porque ya no solamente el sistema de cuidado está en Bogotá, porque somos las únicas en este momento. Claro. Y en Latinoamérica también somos los únicos. Entonces, allí ya se empieza a ver que hay una necesidad de una política pública, de un COMPES, bueno, el COMPES ya está saliendo con el Sistema Nacional de Cuidado. Sí, y yo me imagino que eso puede irse transformando en términos de sociales,
porque va a haber hay un Ministerio de la Igualdad. ¿sí? Exactamente. Que está en desarrollo y esperamos que a futuro esto priorice ciertas, por lo menos, poblaciones Sí. que se han visto en desigualdad de condiciones en diferentes aspectos de la vida. Ahorita ya, por ejemplo, está como empezando la convocatoria y lo que son las inscripciones en Montes de María. Ah, ok. Entonces ya allí podemos empezar a ver que ya es una realidad y los vamos a ver en todas las ciudades del país. Súper. Ney, me gustó un montón tenerte aquí. Ay, gracias por la invitación. Por último, cuéntanos alguna anécdota jocosa, chistosa que te haya pasado a lo largo de estos años en esta carrera. Algo que tú digas, así sea con los estudiantes niños o con las mujeres en la Secretaría de Educación o haciendo tus prácticas en la universidad, algo que tú digas, algo chistoso que te haya pasado. Algo chistoso, ay, no me acuerdo. Por ejemplo, no sé si te pasó, si recuerdas una vez cuando estábamos precisamente en ese colegio, El Innombrable, que una vez un estudiante me decía como, ay, ¿usted cuántos años tiene? Y entonces yo, por decirle al estudiante como, ¿de cuántos años me cree? El chinito me dice como, de 13. Y yo como, no sé si el chinito se la está burlando de mí o está siendo serio, porque era un chinito medio caspa, ¿no? Y yo, chinito, ¿no te pasó algo así como que te confundieran con estudiantes o algo así? Pues bueno, no porque nosotros siempre teníamos el uniforme. Claro. Pero yo creo que si no lo tuviera, sí. Además, porque soy muy chiquitica, entonces los niños, bueno, empezando porque los compañeros siempre estaban en función también de que no me fueran a lastimar. Porque los niños más grandes, por ejemplo, los de autismo, pues de algún momento tenían episodios agresivos. Entonces era como, cuidado con ella, pues sí, como protección. Pero sí, de pronto es como eso, si no tuviera el uniforme, muy seguramente sí. Te hubieran confundido con un estudiante. Sí. Más. Listo, Ney. Te agradezco mucho. Cuéntanos tus redes, si quieres contarnos un poquito de tus redes para que te sigan por ahí. Bueno, pues mi Instagram, @farfayaney, y en Facebook como Neila Farfalla. Dirá, ¿por qué Farfalla? Sí, exacto, porque Mi apellido no es Farfalla, como ya lo digo, Angélica. Me encantan las mariposas y Farfalla es mariposa en italiano. En italiano. Entonces me parece como tan bonito y como que combina y como que uno siempre empieza a tomar como apropiación de... Y además, aunque no lo sabes, después Neila me regaña, pero Neila tiene por ahí tatuado una mariposa. Entonces, sí. eso es una cosa que le identifica, ¿sí? Sí, también. Te identifica un montón, entonces por eso ahí el Farfalla Ney. Listo, Ney. Nosotros nos pueden seguir como @cosas de profes podcast y a mí en redes como @Angelica Bermúdez. Nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias. Chao, Neila. Chao. No olvides que tú también eres parte de este podcast. Déjanos tus preguntas, comentarios y sugerencias en nuestro Instagram @cosas de profes podcast. Y síguenos en Amazon Music, Spotify, iVoox y Google Podcast. No te lo pierdas.